Leer libros y asistir a charlas sobre espiritualidad no nos va a hacer más espirituales. Solamente el trabajo interior nos transforma. Estamos tan obsesionados con llegar a ser alguien que nos hemos olvidado de quiénes somos. Es decir, que el problema es el personaje. El personaje es el fenómeno mental al que le llamamos ego. No es real, solo es una manera de pensar que nos mantiene prisioneros. El personaje se compone de dos ideas básicas: la idea de cómo somos y la idea de cómo deberíamos ser. Estas son las dos ideas por las cuales nos sacrificamos, sufrimos y luchamos. El problema es que nunca llegamos a ser como el personaje cree que deberíamos ser, y al mismo tiempo tememos que los demás descubran cómo en realidad creemos que somos. Darnos cuenta de este mecanismo que nos tiene atrapados y condicionados es la clave. La clave reside en descubrir y desactivar al personaje. El personaje nos confunde y nos hace infelices, porque nos mantiene totalmente distraídos. El personaje está convencido de que si mejora, dejará de tener problemas. Luchar contra él no funciona. Querer cambiarlo o mejorarlo es caer en su trampa. La única salida es observarlo hasta llegar a entenderlo con el objetivo de prescindir de él. Es decir, dejarlo en evidencia y darnos cuenta de que nos conviene soltarlo y trascenderlo. Somos energía, amor e inteligencia. Lo que nos falta es vivirnos como lo que realmente somos, experimentarlo para así poder expresarlo. Debemos contactar con ese yo esencial que somos con el fin de constatar experimentalmente este potencial de amor, inteligencia y energía. Para poder acceder y conectar con lo superior y situarnos en nuestro centro, es de mucha importancia limpiar el inconsciente, soltar las creencias que nos mantienen bloqueados. Conectar con lo superior desde el personaje es imposible, porque el ego quiere que las cosas sean como a él le conviene. El personaje, el ego, no quiere que te vivas en el presente, pues allí es donde él desaparece. Por eso te tienes siempre atrapado en el pasado o pendiente del futuro. Al personaje lo único que le importa es no repetir lo que le salió mal y soñar que mañana todo será mejor. Si intentamos utilizar la realidad superior para satisfacer los deseos del personaje, esto empeorará todo. La causa del sufrimiento reside en los miedos y creencias equivocados. Cuando los ves y te das cuenta de que no son más que creencias que puedes soltar, te liberas. Así que, amiga, amigo, te propongo que comiences por observar a tu personaje. Si quieres, para ayudarte en este canal, tienes videos sobre los distintos tipos de personajes que representamos. Reconócete en ellos para observarlos sin luchar y así poder trascenderlo. Cuando un jardinero quiere mejorar la calidad del suelo para que sus flores crezcan hermosas, no se pierde considerando los efectos que provocan las malezas, las malas hierbas que están sobre la superficie, sino que va a la raíz y extrae las raíces de esas malas hierbas. Y al hacer esto, los efectos de esas malas hierbas dejan ya de ser vistos. Por lo tanto, si quieres ser un buen jardinero, debes llegar a la raíz, que reside profundamente dentro de la mente, para desenraizar la mala hierba, el miedo.
Las raíces del miedo moran en lo profundo de tu mente inconsciente. Solo necesitas preparar la tierra, descubriendo los obstáculos que has puesto, todos provenientes de este miedo. Así estarás aflojando las raíces para que puedan ser eliminadas. Así caerá la lluvia de la gracia que purifica y que transforma sobre la tierra limpia de malezas. Todo depende del jardinero, de cómo de bien haya éste cultivado la tierra con las herramientas que le han sido dadas. Si el jardinero no utiliza las herramientas, la tierra sigue dura y las gotas de lluvia se marchan y se estancan, esperando a que la tierra esté preparada de forma apropiada. Tu práctica será lo que permita que las raíces del miedo sean aflojadas, incluso de maneras que la mente pensante no puede comprender. Pues las raíces del miedo no son meramente ideas, sino que son efectos de ideas que han penetrado profundamente en el inconsciente. Este trabajo, esta práctica, no requiere de lucha, sino de permiso. No requiere de pensar, sino de dejar ir y de sentir. No requiere de un hacer, sino de un confiar. Las raíces del miedo serán disueltas en un nivel más profundo que aquel al que la mente pensante consciente puede llegar. La mente pensante debe estar al servicio del ser, al servicio de tu corazón despierto. Cultiva, como un jardinero, el arte de la redención o entrega, descansando en ese lugar de silencio que es el umbral de la perfecta sabiduría divina. Prepara la tierra y permite tu transformación. Tu mente es la tierra de ese jardín y todo despertar, toda transformación ocurre allí. Sé un jardinero. Una de las facetas de nuestra existencia es la relación con los demás. Es en la relación con los demás como se forman todos nuestros problemas. Es en la relación con los demás cuanto más nos alteramos y dejamos de ser nosotros mismos. Y luego, utilizando la relación con los demás, queremos solucionar los problemas, o por lo menos los síntomas de los problemas. Es en relación con lo exterior como se forma la idea de que yo soy bueno o soy malo, soy listo o soy tonto. Pues es de los demás que me viene este juicio que yo acepto, pero que luego, en la medida en que me siento desvalido o angustiado o solo, es en los demás que estoy buscando soporte, seguridad, afecto y felicidad. En las relaciones con los demás se elabora toda la problemática existencial. Mi relación con el otro nunca puede ser de un modo distinto al nivel desde el cual yo estoy funcionando. Si yo estoy funcionando desde el personaje, solamente podré tratar a los otros como personajes a mi servicio. Y es imposible que yo pueda cambiar eso mientras esté funcionando desde mi personaje. En la medida en que yo esté más conectado con mi experiencia presente, viviré a los demás y los trataré con un realismo concreto. En la medida en que yo pueda contactar a los demás desde mi esencia, desde lo que soy, más allá de este cuerpo, de este personaje que creo ser, entonces viviré a los demás sin juzgarlos. Cuando funciono como personaje, juzgo a los demás como ampliación de mi propio personaje. El personaje siempre es cómo me estoy viendo, lo que creo que soy, lo que estoy deseando llegar a ser, mi modelo ideal. Por lo tanto, miro a los demás en función de esa dinámica interior. Valoraré y admiraré a las personas que se correspondan a ese modelo ideal. Rechazaré a las personas que nieguen ese modelo ideal.
Me caerá simpática la persona ante la que yo me sienta más afirmado. Me caerá antipática la persona ante la cual yo me sienta criticado, juzgado. Si queremos mejorar nuestra relación con los demás, el trabajo será descubrirnos a nosotros mismos como lo que realmente somos. Pretender mejorar la relación con los demás sin cambiar el modo de vivirnos a nosotros mismos es absolutamente imposible. El cómo yo trato a los demás es la proyección de cómo yo me relaciono con mí mismo. Yo no puedo ver a los demás con ojos distintos de cómo me veo a mí mismo. Yo no puedo sentir a los demás de modo distinto en relación como me siento en relación con mí mismo. Por lo tanto, la clave de la relación humana sigue siendo uno mismo. Cuando uno va trabajando en sí mismo, las relaciones con los demás funcionan de maravilla. Todo lo que yo percibo en las otras personas es un aspecto de mí mismo, es un aspecto de mi conciencia y por lo tanto es algo que yo soy, pero que dentro de lo que llamo yo no reconozco como propio. Toda persona me está mostrando algo, un modo de ser, unas cualidades. Esas cualidades siempre están enriqueciendo mi propia actualización de conciencia. Relacionarme con los demás es relacionarme con otras partes de mí mismo. Cuando llego a comprender al otro, cuando llego a amar al otro, simplemente soy más yo mismo. Es decir, que los demás me ayudan a despertar a mi totalidad. Uno crece en relación con los demás. ¿Cómo medimos el crecimiento que hemos alcanzado en la relación con nosotros mismos? Dándonos cuenta en qué medida estoy viviendo a base de simpatías y antipatías. ¿Qué es lo que yo veo en los demás? ¿Cómo veo a los demás? Así me daré cuenta de cómo me estoy viviendo adentro. Todo aquello que yo comprendo, todo aquello que yo amo, todo aquello que yo acepto, lo integro en mi propia conciencia. Es un despertar, un crecimiento, una expansión. Soy más la totalidad. Todo aquello que rechazo es una parte de mí que rechazo. Toda persona con la que tengo un conflicto y lo mantengo es una división que estoy estableciendo en mi propia conciencia total. Solamente puedo unificar mi conciencia total cuando soy capaz de armonizarme sinceramente, es decir, comprender, aceptar, amar. No por un deber moral, sino por una exigencia de mi propia comprensión, una exigencia de lo que es la verdad profunda. Todo aquello que yo rechazo, a lo que yo me opongo, todo aquello a lo que yo tengo miedo, es una mutilación que estoy haciendo en mi propia conciencia de totalidad. La relación humana es un espejo que nos está mostrando cómo estamos viviéndonos, a qué nivel de amplitud estamos viviéndonos. Todo tipo de personas que rechazo son cosas que no estoy aceptando en mí, no reconociendo que están allí. Cuanto más me descubro a mí mismo como lo que realmente soy, más veo lo que es cada persona tal como es. No me importan las formas, pues ya no me vivo como forma. La relación con los demás es una escuela para ir despertándome. En la medida en la que voy viviéndome en lo que soy, dejo de vivir para conseguir cosas. Dejo de utilizar al otro para que me dé seguridad, que me dé confirmación de mi valor, que me defina o que me escuche. Amar a alguien no es hacerle ningún favor especial. Amar a alguien es un privilegio. Es el otro el que me hace un favor a mí cuando yo puedo amarlo, cuando yo puedo comprenderlo. El sentido de toda relación humana es llegar a vivir en la unidad detrás de la multiplicidad. Permitir que la multiplicidad, que las diferencias existan concretamente, pero que a la vez yo sea capaz de aceptarlas.
porque estoy viviendo el juego gozoso de compartir lo que el otro es y lo que yo soy en el fondo. Toda relación humana debe limpiarse de ese sentimentalismo que hemos adquirido detrás de un personaje de ser bueno. La relación humana debe basarse en la realidad, no en un deber moral de ser bueno. Debe basarse en un realismo exigente que conduce a la unidad. Ver este juego que hacemos de que yo soy amable para evitar conflictos, problemas, este juego que hago para tratar de evitar que el otro se enfade porque temo que me diga cosas muy desagradables, porque temo vivir cosas desagradables. Eso es bondad basada en el miedo y en la debilidad. Solo cuando soy fuerte puedo ser amado. Cuando soy fuerte no temo lo que puedas hacerme. Entonces el amor y la amabilidad es auténtica, es genuina. Muchas personas conciben la relación con Dios, con el Ser Supremo o con la divinidad, como si este fuera algo con lo que uno no pudiera tener una relación personal. Pero Dios no solo es algo, Dios es alguien. Es alguien con quien yo, que también soy alguien, no algo, puedo y debo entrar en relación. Obviamente, Dios no es el Señor con barba que tenemos en nuestras imágenes infantiles. Decir que Dios es alguien no significa que sea una persona física humana. Con alguien quiero decir un ser dotado de inteligencia, de voluntad y de sentimiento propio, es decir, una unidad de voluntad y acción. Y en este sentido, no solo es alguien, sino que además es el único, porque toda voluntad, todo amor y toda acción proceden de esa voluntad, inteligencia y amor. Hay quienes creen que la oración es un intento de convencer a Dios para que nos dé algo o para que nos arregle algo. Algunos creen que hasta deben decirle cómo debe arreglar nuestros problemas y dificultades. Otros confunden la oración con un proceso de autosugestión, a pesar de que ésta resulta muy útil, pero no es oración. La oración es una relación sagrada, íntima, profunda, sincera, de yo con alguien que lo es todo. Otros creen que la oración es contarle a Dios sus penas y preocupaciones. Pero esto no es oración, eso es expresión. La oración es la apertura de mí mismo a alguien que es mayor que yo mismo. Es una comunicación profunda, esencial, con la misma fuente de mi propio ser. Decimos que entre los humanos no sabemos comunicarnos. ¿Estaremos haciendo lo mismo con Dios? Dios es el prototipo de todas las figuras o personajes humanos. Dios es el Padre. Jesús lo llamaba así. Dios como Padre es una voluntad personal de mantener, dirigir, tutelar, estimular y amar. Dios es Madre. Es el prototipo de todas las madres en el sentido de dar forma, de alimentar o nutrir, de proteger, de velar por el desarrollo de la forma, por el bienestar interior. Dios es la madre perfecta. Dios es el amigo, porque el amigo es la persona que complementa, que enriquece, que es lo que le falta a uno para ser el todo. Hasta que nosotros no tengamos esa relación íntima, personal, en relación con Dios, diremos, sí, yo creo en Dios, pero Dios será para mí una idea, no será una realidad viviente, detrás de mi propia conciencia de ser. Debemos orar, pues dentro de nosotros existe esa demanda de comunicación, y porque la oración es un medio poderosísimo para nuestra transformación. La oración tiene pues un poder milagroso, pues está obedeciendo a las leyes que existen detrás de todo,
Podemos en la oración pedirle a Dios todo lo que sea sincero. Podemos en la oración pedirle a Dios todo lo que sea sincero deseo de nuestro corazón. Nosotros somos la expresión de Dios y al ponernos en contacto con Él, entonces su poder se expresa a través nuestro. La oración es un medio para ensanchar la conciencia. La oración rompe las barreras que hay en nuestra mente y nuestro corazón. Lo que yo pido en la oración es lo mismo que Dios está queriendo expresar en mí. Dios se expresa en mí y yo lo vivo con forma de deseo. Entonces, en el momento en que yo sigo este deseo, que es la expresión de Dios en mí, entonces hago la oración y produzco la aceptación en mí de esto y se materializa, se actualiza la voluntad de Dios. Dios me lo concede porque es Él quien lo está pidiendo a través de mí. Deja que sea tu corazón el que escuche, pues solo Él es capaz de comprender estas palabras. Ho'oponopono te dice que no hay nada ni nadie allá afuera. Y tú lo practicas creyendo que hay un mundo ahí fuera. Te dice que tú eres todo. Y tú te crees una parte, aparte, separado de otros. Fíjate cuán fuerte es la identificación que tienes con tu cuerpo, con tu personaje, con tu historia. Cuán importante es para ti lo que me pasó, lo que me pasa y lo que me pasará. En un tiempo y un espacio que tú, sí, tu corazón, sabes que no existen. Tú, que eres el Hijo de Dios, amor puro, andas por ahí mendigando lo que ya eres, creyendo haberlo perdido. Recurres a la magia, depositas tu fe en medallitas, botellas, estampitas, velas encendidas. Pones todo tu poder, todo el poder de tu mente allí. En lugar de buscarlo y hallarlo donde realmente está, que es en ti. Pero, claro, prefieres mirar hacia otro lado, en lugar de mirarte. Pídeme ayuda para soltar estas historias que valoras. Tú solo no puedes soltarlas. El problema es que tú crees saber dónde está el problema y no lo sabes, pues te empeñas en sostener tus ideas. Tú no tienes el control de nada. Arrogancia es creer que sabes. Humildad es reconocer que no sabes nada. Tú eres amor, pero ¿quién tú crees que eres? Si sigues creyendo que tú eres ese que crees que eres, seguirás sintiendo miedo. Sufres porque deseas sostener una identidad falsa. Dices que quieres dejar de sufrir, pero no quieres soltar esa identidad falsa, pues eso es lo que conoces. Y como le temes a lo desconocido, tienes miedo. No es que sea malo soltarlo o no, pero mira el precio que estás pagando por no soltar. ¿Quieres sentir paz? Suelta. Observa cómo te sientes cuando sueltas. Ama tu experiencia. Has elegido experimentarte como siendo un cuerpo,
y eres inocente. Pero aprovecha tu tiempo para recordar quién eres. ¿Cómo? Haciéndote responsable de tu experiencia. Tú lo has elegido. Cada experiencia te está dando la oportunidad para que veas dónde tú crees ser no merecedor del amor. Cada experiencia es tu maestro. Tú has puesto todos esos obstáculos. Reconoce el amor que eres, en ese que crees que es otro allí, que te está mostrando el amor que aún no te has dado. Solo hay amor. Estamos aprendiendo a mirar de la mano de nuestro maestro interno. El amor nunca te abandonó, ni nunca te abandonará. Cuando empiezas a abrirte al amor, estás también invitando a los obstáculos que has puesto a que se manifiesten en tu experiencia. El amor te dice, no te creas la película, porque cada vez que te creas la película, el amor no podrá ayudarte. No te distraigas, ábrete a la interpretación del amor mismo. Tu paz no la vas a encontrar en las formas. Esto que está ocurriendo aquí es un montaje. Siempre te estás encontrando contigo mismo. Observa dónde te estás juzgando. Observa qué fácilmente te distraes. Aprovecha esta experiencia. Mira tus miedos. Pide ayuda a tu maestro interno para sanar y poder sentir que valió la pena esta experiencia. Lo que no se aprende por discernimiento, se aprende por sufrimiento. Estás exactamente donde tienes que estar. Ábrete a la experiencia que estás teniendo en este escenario. Sé amable contigo. No te juzgues. Cada cual tiene su guión. No estás aquí para enseñarle a otros. Tú simplemente observa cómo te sientes en tu relación con los demás. No tienes que preocuparte porque los demás te entiendan o no. Recuerda, solo hay uno, tú. ¿Cómo ves tú el mundo? ¿Lo ves inocente? Entonces estás viendo tu propia inocencia. ¿Ves maldad? ¿Ves violencia? ¿Ves traición? ¿Qué ves? Siente el miedo que tú sientes está en ti. El otro no tiene nada que ver con eso que tú sientes. Tú eres el sintiente. Repite para tus adentros: perdonaré y esto desaparecerá. Perdonaré y esto desaparecerá. Invítame a tu vida. No vas solo. Estoy caminando a tu lado. No tengas miedo. Toda incomodidad que sientes, todo malestar, dolor, tristeza, rabia, solo tienen un significado. Todavía no me puedo amar como quisiera. Todavía no me acepto porque creo en mi pasado y no lo puedo soltar. Los problemas están ahí porque creemos en ellos. No puedo ver algo si no creo en ello. Tengo mucho dolor adentro y veo un mundo que va a justificar eso que yo acepté en mi interior. Nosotros creemos que nos pasan cosas, pero nos salen cosas.
Solo es un juego de limitaciones basado en nuestras creencias, tan bien diseñado para poder tener miedo en esta experiencia. Lo de la mente se arregla en la mente, no se puede arreglar en el mundo. Cuando liberamos lo que hay en nuestra mente, la mente se abre y el mundo nos devuelve eso que hemos dado. Estamos mirando solos y desde un lugar tan pequeñito miramos desde la debilidad. Si liberamos la mirada, el mundo se libera. Cuando aprendemos a ver, se libera el mundo. ¿Qué pasaría si aprendiera a mirar con Dios? Si aprendiéramos a mirar con Dios, dejaríamos de juzgar. La mente se libera cuando observamos sin juzgar. Si creo en lo que miro, me meto, me engancho en el mundo de la dualidad. Ahora estoy bien, ahora estoy mal. Es una elección constante. Si yo no elijo ver de otra manera, como vería las cosas el amor, habrá algo que elija por mí. ¿Elijo o caigo? Se trata de volver consciente lo que estaba inconsciente. En vez de estar en paz aceptando quienes somos, estamos jugando a estar perdidos. Todo lo que me molesta ahora lo suelto y queda lo que soy. Voy a ver cuando niegue lo que estoy viendo ahora. Solo acepto lo que sé que es verdad. Niego las ilusiones. Perdóname, sea lo que esté viendo afuera, sé que está en mi mente. Te amo. Saco el autocastigo, me reintegro. Tengo que liberar creencias para dejar de ver todo desde mi pequeñito punto de vista. Solo el que es 100% responsable de lo que ve y siente es capaz de resolver. Si no puedo resolverlo es porque no me hago cargo de que es mío. La responsabilidad me integra. Hay una meditación que usa la semejanza de observar un tren que pasa conteniendo cada vagón un grupo de pensamientos. Ahí va un pensamiento de odio. Ahí va un cargamento de tristeza. Ahí va un vagón de preocupaciones. También usa la imagen de observar las nubes flotando en el cielo. El cielo representa a la mente y las nubes serían los pensamientos. Observar los pensamientos como nubes que pasan sin quedar pegados a ninguno de ellos y sin permitir que nos arrastren, pero sin empujarlos ni resistirlos. Estos pensamientos no significan nada. Si no significan nada, no necesitamos responder a ellos. Haciendo este ejercicio mental, nos volvemos conscientes de nuestra mente como algo independiente de los pensamientos que parecen atravesarla. Rompemos nuestra identificación con los pensamientos. Así, los pensamientos pierden la carga emocional que tienen para nosotros. Nos desapegamos de ellos, no nos identificamos con ellos. Así, van perdiendo importancia. Los vemos como vienen y van y nos damos cuenta de que no tienen ningún efecto sobre ese cielo de la mente en el que flotan. Este ejercicio nos ayuda a liberarnos de todo lo que ahora creemos. Creemos que el mundo es el que causa todo lo que vemos. Sin embargo, lo que vemos fuera es la proyección de nuestros pensamientos. Si lo que vemos afuera está siendo causado por mis propios pensamientos sin significado, entonces no hay nada a lo que culpar en el mundo externo. Todo lo que necesitamos es corregir nuestros pensamientos. Puedo perdonar lo que veo porque no tiene significado. Solo condeno y juzgo cuando pienso que veo algo con significado. Digo, es malo, es terrible. Entonces creemos ver un mundo hostil, un mundo temible. Vuelve a situarte en la conciencia. Observa tus pensamientos y déjalos pasar como si fueran los vagones de un tren. Como si fueran nubes flotando en el cielo de tu mente. Y di, estos pensamientos no significan nada. Esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Nos aferramos a nuestros juicios
porque en la presencia del ser, el yo con el cual me identifico no existe. Reconocer este miedo nos permite ser honestos con nosotros mismos y decir: si no estoy en paz, no es por lo que me han hecho, o por lo que he hecho, o por cualquier situación externa, sino porque me da miedo la paz de Dios. Cuando alguien nos grita, por ejemplo, nos disgustamos, no porque el otro está enojado con nosotros, o por su actitud hacia nosotros, sino porque inconscientemente creemos que está justificado que esa persona haga eso. Es decir, que inconscientemente creemos merecerlo. Nosotros creemos inconscientemente que Dios está enojado con nosotros porque creemos que merecemos su ira. Detrás de todo aquel a quien tememos está Dios. Detrás de todo aquel que nos disgusta está Dios. Jamás podríamos sentirnos disgustados o temerosos a menos que creyésemos merecer un castigo. Si no tuviéramos esa creencia inconsciente, no nos importaría lo que alguien hiciese o dijese, no nos sentiríamos afectados. La clave es la gratitud, pues si reconozco que esta situación la creé yo, debo estar agradecido por todas las situaciones que me hacen sentir incómodo, porque si esas situaciones no estuvieran allí, no sabría que hay algo en mí que no ha sanado. Esa situación, esa persona, es la pantalla sobre la cual he proyectado algo que no quiero mirar en mí y por eso lo veo allí. No es que vamos a dejar de juzgar ya, o dejar de reaccionar ya, sino que a medida que practicamos, notaremos que cada vez tenemos menos ganas de juzgar, o que si lo hacemos inmediatamente nos daremos cuenta de que lo estamos haciendo. Será más el tiempo que pasaremos en paz que el que estaremos en conflicto. Puede ocurrir que hayamos estado trabajando el perdón de una gran cantidad de odio hacia alguien y parece que todo ya se ha perdonado. Y de repente, ¡zas!, volvemos a caer en la trampa otra vez y discutimos o nos enojamos. Pero lo que esta vez podría ser diferente es que somos conscientes de que simplemente nos dio miedo. Entonces puede ser que nuestro ataque no sea tan intenso o que la frecuencia y la duración no sean tan grandes. Para finalizar les dejo un fragmento de un curso de milagros. Solo puedes hacerte daño a ti mismo. Hemos repetido esto con frecuencia, pero todavía resulta difícil de entender. A las mentes empeñadas en ser especiales les resulta imposible entenderlo. Pero a las que se desean curar y no atacar les resulta muy obvio. El propósito del ataque se halla en la mente y sus efectos solo se pueden sentir allí, donde se encuentra dicho propósito. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Caminamos por el mundo sin saber que en nuestra mente hay una culpa inconsciente. Esa culpa no es real, y el darnos cuenta de esto es lo que nos lleva a recordar nuestra inocencia. La mente que cree que la culpa es real está en estado de negación. La corrección de nuestra percepción tiene que operar a un nivel que ahora está negado. La mente se ha vuelto contra sí misma, está concretizada. Por eso cae fácilmente. Se enrieda, se engancha con mucha rapidez. Tenemos una tendencia a percibir errores por doquier. Nuestra mente está fragmentada y por eso creemos que hay muchas emociones con diferente intensidad y niveles. El miedo es todo lo que no es amor y se puede manifestar de miles de formas diferentes. Cuando la mente siente miedo, automáticamente se contrae en un cuerpo,
Toda su energía se centra en preservarse, en defenderse, en construirse de instante en instante mediante un diálogo mental. Ese diálogo mental, los pensamientos, es la capa que precede a la capa del sentimiento. Todos esos sentimientos que sentimos cuando nos creemos separados producen pensamientos que a su vez proceden de la creencia de que somos seres separados. Desde el momento en que me separé de la conciencia de unidad, adquirí una identidad separada desde la cual digo que soy consciente de otra cosa. Es una conciencia que surge en el instante en el que digo yo. En ese momento, la comunicación con el todo que soy se transforma en percepción e interpreto un mundo que me parece externo a mí. Para que esta mente que se cree individual y separada sobreviva, yo tengo que pensar mucho. Estos pensamientos son falsos, no tienen sustancia, no tienen realidad, pero son los que dan origen a la capa de sentimientos. Estos sentimientos determinan lo que yo quiero experimentar y ponen en marcha el proceso de la percepción. Los pensamientos que pienso provienen de mi individualidad. Como individuo no puedo perdonar al mundo porque el individuo es parte del mundo. Mientras siga creyendo que soy un individuo, tengo muchas lecciones por delante. Todo pensamiento de separación va siempre acompañado de culpabilidad. Todas las cosas pueden explicarse desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista. Cada uno desde el suyo, desde el que se sitúa para mirarlo. Si me pongo en el punto de vista de problemas, de dificultades, todo lo veré así. Todas las personas, las situaciones, para mí representarán un problema, una dificultad. Si me pongo en el punto de vista de unas razones de la mente concreta, entonces lo veré todo como una expresión de unas causas, de unas razones que hacen funcionar a las personas y a las cosas de una manera y no de otra. Si me pongo en un punto de vista afectivo, entonces todo lo veré como matices o grados de esa tonalidad afectiva. Nuestros puntos de vista, nuestro modo de ver, no es el que corresponde a la realidad, porque yo estoy viendo todo basándome en un punto de vista relativo. A nosotros nos parece muy real nuestro modo de ver. Es evidente que tenemos miedos, dificultades de carácter, que las circunstancias a veces son adversas y todo esto nos produce disgustos. Vivimos la vida en los polos del bien y del mal, o una mezcla, y decimos que esto es lo real, y será muy real, mientras lo miremos desde nuestro punto de vista. Pero yo puedo situarme en un punto de vista que no sea un punto de vista relativo. El único punto de vista realmente auténtico, el que no es relativo, es el punto de vista supremo, el de las causas, o base primordial de la existencia. La naturaleza real de las cosas es exactamente lo que Dios, o la divinidad, o el Ser Supremo piensan. El pensamiento de la fuente creadora es la verdadera naturaleza de lo que existe. Por lo tanto, cada uno de nosotros y cada cosa que existe realmente es lo que es en esa mente divina. Y ahí no hay relatividad. Esta es la verdad en sí. Eso es lo que realmente soy constantemente. Es lo que soy en mí mismo. Es decir, que mi verdadera identidad no es esa que aparece en mi conciencia actual, sino que mi verdadera identidad es lo que hace que yo sea yo, esa continuidad de identidad que yo tengo. Es desde allí de donde surge toda mi capacidad de ser. Pero hasta ahora
he desarrollado una conciencia muy externa, muy periférica de lo que soy. Me he identificado con un modo de ser, con un punto de vista separado, distinto de los demás. Es decir, estoy identificado con una ilusión de mí mismo, con un falso ser, con lo que es irreal, pero que yo le llamo real. Lo real, mi realidad, es algo que lo soy ahora, lo soy en un momento dado y lo soy del todo. El problema está en que vivimos creyendo ser otra cosa. Es decir, le llamamos real a lo irreal e irreal a lo real. Soy pleno y me vivo como incompleto. Lo tengo todo y me vivo como carente. Soy inocente y me vivo como culpable. Soy amor y me vivo con miedo. Esta duda acerca de mi identidad está constantemente. Esta duda acerca de mi identidad me tiene constantemente en un vaivén emocional, continuamente identificados con las formas, con los formatos, y decimos, qué difícil es estar en paz. Yo trato, pero siempre hay algo que me saca de la paz. Bueno, amigo, siempre va a haber algo. Esto no es la realidad. Esto no es el jardín del Edén, precisamente. Así que van a pasar cosas. Es lo que pasa aquí. Cosas. Pero no es la realidad. El tema es que nosotros queremos que no pase nada. Llevar una vida tranquila, sin sobresaltos, light, pacífica, llena de alegría. Pero no queremos soltar nuestro pequeño y obcecadito puntito de vista, porque las cosas son como yo las veo, como yo pienso y como yo digo. ¿Qué tanto? Porque yo sé. Puf, con todo lo que he vivido, todos los libros que me he leído, todos los cursos que he hecho. Es más, te digo, yo tengo la información correcta, la mía, la tuya no. Tú estás equivocado, yo no. Y así nomás, de agarraditos, vamos de nuestro punto de vista. Cuánto miedo nos da reconocer que puede ser que yo esté un poquito equivocado, ¿no? Es decir, me la paso diciendo gracias, gracias, gracias. Te amo, pero que Dios patee para mi lado, che, que la razón la tengo yo. O sea, mi punto de vista es el acertado. Volvamos otra vez al recordatorio. Dios solo sabe que hay uno. Caray, este Dios no sabe nada de especialismos. Es más, cuando decidimos separarnos, Dios no nos concedió ese favor especial. Él nos dijo, bueno, si usted quiere andar solito, vaya, mijito, que yo acá sigo esperando. Tengo mucha paciencia. Vaya, mijito, haga sus cosas, concrete sus planes, que yo sigo aquí esperándolo, para que cuando decida regresar, llevemos a cabo juntos nuestro plan. El único plan, el plan de todos. Cualquiera que piense que tiene la única verdad, construye su casa sobre arenas movedizas. Las palabras y los conceptos no nos abrirán el corazón. Si queremos conocer la verdad, debemos aprender a mirar más allá de las apariencias. Si juzgamos a los demás, si intentamos corregirlos o convencerlos, si los vemos como que son inadecuados, incorrectos, erróneos,
Solo estamos viendo en ellos nuestro propio miedo e inadecuación. ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que crees que sabes para aprender realmente? Todos sufrimos de esa enfermedad de ser inadecuados, de no sentirnos valorados, de haber cometido errores y ese temor a que nos va a pasar algo. Pero alégrate, estás aquí para resolverlos. Has escrito el guión perfecto y correcto para encontrarte cara a cara con tus heridas. Has puesto a los actores perfectos y correctos que te ayudarán a ver tu necesidad de curación. Y tú estás desempeñando tu papel en las vidas de ellos. Si justificas tus sentimientos de furia, dolor y traición, tan solo estarás alimentando el conflicto y continuarás reforzando tu creencia inconsciente de que no eres digno de amor. Es fundamental, amigos, que aprendamos a ver hasta qué punto nos odiamos a nosotros mismos, es decir, ver tu propio odio. Pues, si no lo vemos, la vida seguirá enviándonos espejos que nos reflejarán nuestras creencias con respecto a nosotros mismos. Detener el juego de las proyecciones es la única salida del juego de la culpa, del juego del crucificado, del juego de ver quién crucifica a quién. Solo podemos abordar las tragedias de nuestras vidas mediante la voluntad de mirar dentro de nuestra mente. Sanarte es tu único propósito aquí y empieza en ti. ¿Cómo? Dando pequeños pasos. Empezando primero a sanar tus propios pensamientos y sentimientos. Tienes las herramientas en tus manos. Ningún encanto mágico abrirá la puerta de la prisión. Reconocer el apego que tenemos a ser víctimas, a sentirnos injustamente tratados, es la llave de la prisión. Se te ha dado la arcilla para que la moldees. La tienes en tus manos. Trabaja con ella. Sigue a tu corazón. Haz de tu vida una obra de arte. No le pidas a Dios que haga por ti lo que tú debes aprender a hacer por ti mismo. Él te dice: hijo mío, te he dado las herramientas, úsalas. No tengas miedo, yo voy contigo donde quiera que tú vas. Eres libre. Las únicas prisiones son las que tú mismo has construido. La llave está en ti. Abre la puerta. Tú no eres una víctima del mundo, sino quien tiene la llave de la libertad. Solo puedes conocerte brillando.